Alarma, brote de anthrax en Haití. Cuidado. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué es el anthrax? El anthrax es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Bacillus anthracis. Esta bacteria puede formar esporas que son extremadamente resistentes y pueden sobrevivir en condiciones ambientales adversas durante largos periodos. El anthrax puede proliferar en el suelo y afecta principalmente a animales herbívoros, como vacas, ovejas y cabras. Los humanos pueden contraer la enfermedad a través del contacto con animales infectados o productos de origen animal contaminados, inhalando esporas de la bacteria, consumiendo carne contaminada, o mediante heridas en la piel. La enfermedad se presenta en varias formas dependiendo de la vía de entrada de la bacteria: cutánea, gastrointestinal, inhalación o inyección. La forma cutánea es la más común y se manifiesta como una llaga negra en la piel. La inhalación de esporas puede llevar a una forma más grave de la enfermedad, que afecta los pulmones y es potencialmente fatal si no se trata a tiempo. Para evitar que el anthrax pase de Haití a la República Dominicana, es crucial implementar medidas de vigilancia y control estrictas en la frontera y en las áreas rurales donde los animales de ambos países pueden interactuar. Esto incluye la vacunación sistemática del ganado en ambos lados de la frontera para prevenir brotes de anthrax. Además, es importante realizar controles sanitarios rigurosos y cuarentenas para animales importados o transportados entre los dos países. La educación y capacitación de los agricultores y ganaderos sobre las prácticas adecuadas de manejo del ganado y la identificación temprana de los síntomas del anthrax también son fundamentales. Se deben establecer programas de monitoreo para detectar rápidamente cualquier caso sospechoso y tomar medidas inmediatas para contener y tratar la infección. Además, se deben seguir prácticas adecuadas de bioseguridad en el manejo de productos animales, garantizando que la carne y otros productos derivados sean procesados y cocinados adecuadamente antes de su consumo. Por último, la sensibilización de la población general sobre los riesgos del anthrax y las medidas preventivas puede contribuir a reducir la propagación de la enfermedad. Para evitar el contagio, es importante manejar con cuidado a los animales y productos animales, utilizando equipo de protección personal adecuado. La vacunación del ganado en áreas endémicas es fundamental para prevenir brotes. En entornos de laboratorio, es crucial seguir estrictas medidas de bioseguridad. Además, cocinar bien la carne y evitar el consumo de productos animales sospechosos también ayudan a prevenir la enfermedad. La bacteria Bacillus anthracis tiene una larga y notable historia que se remonta a miles de años. Se cree que el anthrax ha afectado a animales y humanos desde tiempos antiguos, con referencias a enfermedades similares encontradas en textos egipcios y sumerios. El anthrax fue una de las primeras enfermedades en ser identificada como causada por una bacteria. En 1876, el bacteriólogo alemán Robert Koch demostró que Bacillus anthracis era el agente causante del anthrax, proporcionando uno de los primeros ejemplos del cumplimiento de los postulados de Koch. Este descubrimiento fue fundamental en la comprensión de las enfermedades infecciosas y en el desarrollo de la microbiología moderna. Louis Pasteur, otro pionero en microbiología, desarrolló la primera vacuna eficaz contra el anthrax en 1881. Utilizó una forma atenuada de la bacteria para inmunizar a animales, demostrando la eficacia de la vacunación en la prevención de la enfermedad. Para prevenir el anthrax, es fundamental manejar adecuadamente a los animales y productos animales en áreas donde la enfermedad es endémica. Vacunar al ganado en estas regiones es una estrategia clave para evitar brotes. En el entorno laboral, especialmente en laboratorios y fábricas que manejan materiales animales, se deben seguir estrictas medidas de bioseguridad y utilizar equipo de protección personal adecuado. Es crucial cocinar bien la carne y evitar consumir productos animales sospechosos de estar contaminados. La vigilancia constante y la detección temprana de brotes también son esenciales para controlar la propagación del anthrax. Para contrarrestar una infección por anthrax, el diagnóstico temprano es vital. La administración de antibióticos, como ciprofloxacina, doxiciclina o penicilina, puede ser muy efectiva si se comienza el tratamiento a tiempo.
En casos de exposición conocida, se puede administrar profilaxis antibiótica para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Además, existe una vacuna para humanos que se utiliza principalmente en personas con alto riesgo de exposición, como ciertos trabajadores de laboratorio y personal militar. En situaciones de bioterrorismo, es crucial tener planes de respuesta rápida y suministros adecuados de antibióticos y vacunas para manejar posibles brotes y proteger a la población. A lo largo de la historia, el ántrax ha tenido un impacto significativo en la agricultura, causando grandes pérdidas económicas debido a la muerte de ganado infectado. Durante el siglo XX, el ántrax también se convirtió en una preocupación de seguridad pública debido a su potencial uso como arma biológica. Durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, varios países investigaron el uso del ántrax como arma. El incidente más notorio en tiempos modernos fue en 2001, cuando esporas de ántrax fueron enviadas por correo en los Estados Unidos, causando infecciones y muertes. El ciclo de vida de Bacillus anthracis es notable por su capacidad de formar esporas duraderas que pueden sobrevivir en el suelo durante décadas. Estas esporas son extremadamente resistentes a condiciones adversas, como calor, frío y desinfección, lo que hace que el ántrax sea difícil de erradicar en áreas contaminadas. El control y la prevención del ántrax han avanzado significativamente gracias a la investigación y la vacunación. Las vacunas para animales son cruciales en la prevención de brotes en el ganado, protegiendo tanto a los animales como a los humanos de la infección. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.